Bueno, hoy les voy a hablar sobre procesos de descolonización de la danza en Latinoamérica. Esto que les voy a platicar tiene que ver con ciertas cosas que se tienen que hacer cuando se va a hacer investigación, que es tomar conciencia del lugar desde donde se está realizando la investigación. Ninguna investigación parte en abstracto, sino que tiene detrás eh, un propósito y tiene un sistema de pensamiento que la soporta. Y es importante saber desde dónde se está pensando. Y lo que a mí me gusta investigar es la danza, particularmente ahora estoy haciendo una investigación sobre procesos, digamos, de creación en la danza contemporánea, cuáles son las condiciones estructurales desde las cuales se crea la danza contemporánea en México y dadas las características de esta danza, se vuelve importante afianzar, digamos, el punto de partida epistemológico desde el cual se construye la investigación y uno de ellos está anclado en esta noción de descolonización de la danza, o digamos, para aplicarlo en la danza. Entonces, de ahí es que yo me meto a hacer esto que les voy a presentar ahora. La danza contemporánea en América Latina, en cierto sentido, ha tomado senderos que se han alejado de los principios que en su origen conformaron la danza moderna e incluso la danza posmoderna en Estados Unidos y en Europa. Las razones de estos cambios son complejas, pero están relacionados con las condiciones en las que se desarrolla la danza en Latinoamérica. Este fenómeno bien puede ser entendido como un proceso de descolonización de la danza contemporánea. Vamos a abordar algunos ejemplos sobre metodologías de creación y características de la danza en América Latina que pretenden dar cuenta de este proceso de descolonización. En la danza latinoamericana actual se puede observar la construcción de comunidades de danza que trabajan desde la horizontalidad para la creación. También el abordaje de temáticas locales que están vinculadas con problemáticas sociales, la relación del cuerpo con el territorio, que hace de esta una danza situada. En este espacio nos vamos a centrar en esta última, en esta cuestión de la danza situada, porque la construcción de la corporalidad latinoamericana está vinculada indisolublemente al territorio y en ello radica la posibilidad que tiene la danza de descolonizarse. Vamos a hablar desde los cuerpos. ¿Qué pasa? Para quienes nos dedicamos a las artes escénicas y en particular a la danza contemporánea, es evidente cómo la manera en que entendemos el cuerpo determina cómo vivimos y también acaba teniendo un impacto en nuestras praxis, en nuestras relaciones con otras personas, en el modo en que vivimos, nuestro ambiente y en nuestra conducta en general. Por esto, una vez que las subversiones más profundas que podemos hacer en una sociedad tienen que ver precisamente con la transformación de los cuerpos. Esta construcción de la noción de cuerpo-máquina ha producido un extrañamiento del cuerpo muy conveniente cuando se trata de deshumanizar los procesos corporales, lo cual hace posible el uso de los cuerpos para fines productivos, de mercado o para fines bélicos. Los procesos de guerra trastocan los significados de los cuerpos para convertirlos, por una parte, en cuerpos prescindibles y por otra, en herramientas obedientes. En sociedades que quizá no viven una guerra declarada, pero que viven situaciones de violencia constante, como ocurre en muchos países latinoamericanos, ese trastocamiento de los significados de los cuerpos también está presente, pero se construye de manera más oculta. Frente a esto es que cobra sentido nuestro planteamiento de que para entender la acción para descolonizar la danza que se ha dado en Latinoamericana, quizá se debe empezar por los cuerpos, por analizar las estrategias de todo tipo que se han seguido en la danza para recuperar nuestros cuerpos y volver a integrarlos a nuestro ser. Esto es
En consecuencia con las propuestas que hacen Guattari y Sueli Rolnik en su libro de micropolítica, Cartografías del Deseo. Nos basamos un poco en este libro, en estos dos autores, para retomar algunos conceptos. Em, Particularmente en relación a lo que ellos proponen como procesos de singularización. A esta máquina, cito a este texto, dicen, a esta máquina de producción de subjetividad opondría la idea de que es posible desarrollar modos de subjetivación singulares, aquello que podríamos llamar procesos de singularización, una manera de rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos modos de manipulación de control a distancia y rechazarlos para construir modos de sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que produzcan una subjetividad singular. Y se acaba la cita. Una de las características que podemos ver en muchas de las obras de la danza contemporánea en Latinoamérica es que desarrolla sus exploraciones creativas desde la idea de que los cuerpos están integrados al territorio. Entendemos ese territorio como esa construcción colectiva de significaciones que se definen por una parte por el modo en que nos relacionamos con los demás seres, humanos y no humanos, y por otra, por la manera en que construimos nuestro actuar en el mundo. Planteamos al cuerpo como territorio porque enfocamos la atención en cómo ese compendio de significaciones colectivas que se encarnan en el cuerpo, pero que a la vez desde la acción corporal se adquiere la posibilidad de desarticular las significaciones que se han anquilosado en nuestro ser. Para abordar esto último, partimos de la noción de simpoiesis planteada por Donna Haraway. Esta noción nos permite dar cuenta de cómo la construcción de un ser no puede ser entendida sin su ambiente. Haraway cuestiona la noción de autopoiesis porque considera que es una manera de construir la visión del mundo centrada en los individuos, como si estos pudieran existir por sí mismos separados del ambiente y de los demás. En contraposición, la noción de simpoiesis pone la atención en ese proceso de conformación de los sujetos que está ligada al ambiente y a los otros seres. Donna Haraway, en su libro Seguir con el problema, comenta, y les abro una pequeña cita. Si es verdad que ni la biología ni la filosofía pueden continuar apoyando la noción de organismos independientes en entornos, es decir, una suma de unidades interactivas más contextos, reglas, entonces el nombre del juego es, sin lugar a dudas, simpoiesis. Y termina la cita. Si bien podría pensarse que esto es un tecnicismo de la biología que se relaciona con nuestro asunto porque corresponde a la misma episteme de lo que está observando Rolik y Guattari en términos de la conformación de la subjetividad. Por eso nos interesa esta noción de Donna Haraway de simpoiesis. Desde el ámbito de la danza contemporánea, un asunto central es que entendemos al cuerpo como parte de nuestro ser y no como una herramienta. Además, es muy importante el reconocimiento de que este cuerpo que somos es porque está en un ambiente y está con otros cuerpos. Este es un punto de partida no solamente para personas para pensarnos como seres, sino para establecer las estrategias de acción para la creación danzaria. Donna Haraway entiende muy bien esa relación que existe entre lo que podemos pensar y las teorías desde las cuales pensamos, que es con lo que empecé eh, este video. Es decir, que la noción de simpoiesis que ella plantea no solamente aplica para tratar de entender o de explicar cómo son los seres en la naturaleza, sino que ella retoma como una noción aplicable a los modos de pensamiento y de acción de las personas. Esto es importante porque si adquirimos la capacidad de hacer simpoiesis, es porque nuestra acción está construida desde la comprensión, desde que somos seres integrados al ambiente y a las demás personas. Ello implica
poner en pausa las significaciones a través de las cuales nos ha sido construida la subjetividad como seres individuales, como unidades. Si esos procesos de singularización de los que nos hablan Guattari y Rolnick, los pensamos de manera integrada con esta noción de simpoiesis de Donna Haraway, entonces tenemos dos estrategias muy poderosas para escapar de esas sobresignificaciones y empezar a construir nuevos caminos para la creación y para la vida. Esto es algo que se puede observar tanto en las obras como en los procesos de organización y de creación de muchas de las agrupaciones de la danza contemporánea en América Latina. Vamos a ver un ejemplo de estudio de danza y cuerpo-territorio. Una de las cuestiones que ha desarrollado la danza en Latinoamérica es la atención que se le ha dado a ese proceso de singularización del movimiento. Se ha creado una gran diversidad de lenguajes danzarios que se mezclan, toman prestados elementos y principios entre sí y que se recrean constantemente. Como consecuencia, la exploración del movimiento ha pasado a ser parte consustancial de la danza. Eh, Prácticamente ya no se puede, no se parte para la creación de un conocimiento dado o establecido por los lenguajes corporales aprendidos, sino que es menester que el movimiento de las obras surja desde ese proceso de creación, y de experimentación para cada obra. Esta búsqueda en torno al movimiento ha cobrado una gran importancia en la actualidad y es una práctica muy generalizada que es realizada por cada persona danzante, generalmente en pequeños colectivos. Esto podría hacer pensar que cada agrupación recorre sendas claramente diferenciadas en torno al movimiento danzario que produce. Sin embargo, sí es posible observar que existen puntos de encuentro en la manera en la que se construye el movimiento en artistas provenientes de muy diversos lugares. Es decir, que aunque no exista un lenguaje específico, unificado y común para todas las personas que hacen danza contemporánea, sí existe una construcción de esa corporalidad que es compartida y que permite el intercambio corporal fluido entre bailarines. En ese sentido, podría pensarse que la originalidad en el movimiento corporal realizado por quienes hacen danza no tiene que ver con que sea único y distinto del que realizan las demás personas, sino con el hecho de que surge desde la exploración particular que realiza cada persona danzante. Es decir, que surge desde el cuerpo que es, en un proceso de singularización, pero que a la vez es el punto de encuentro entre los cuerpos, que permite la conformación de eso que llamamos cuerpo colectivo. Es necesario entender al cuerpo danzante latinoamericano como un cuerpo que es a la vez cuerpo colectivo y cuerpo territorio. Entonces ya tenemos dos conceptos de cuerpo que se juegan en la danza latinoamericana. Este es un cuerpo en simpoiesis. En esta investigación que he estado realizando, he hecho análisis de diversas obras y agrupaciones latinoamericanas en las que está presente la pregunta por la conformación del cuerpo y de su relación con el territorio. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a analizar a profundidad a muchos coreógrafos. Nos vamos a centrar particularmente en una que es Margarita Bali, quien es una coreógrafa y videoasta argentina que ha realizado obras de videoinstalación y videomapping, e interactividad. Sus obras contienen elementos propios de las artes escénicas, como es el trabajo con el espacio y con el tiempo. También en sus obras siempre está presente la pregunta por el modo en que el cuerpo está en el espacio, que es un asunto propio de la danza, pero que ella resuelve desde la visualidad, más desde la visualidad que desde la escena. Es decir, que para dar respuesta a cuáles pueden ser las relaciones que tiene el cuerpo y su movimiento con el espacio, ella se vale más de la filmación y desde la visualidad aprovecha los recursos que ofrece la filmación y la edición en la construcción de la obra para dar respuesta a esta pregunta. Margarita Bali
En muchas de sus obras utiliza elementos de la naturaleza, particularmente el agua. En sus primeras obras filmográficos trabajó mucho en espacios naturales y en lugares reales. Desde estas obras, más recientemente, en donde ya sus trabajos son más con nuevos medios digitales, si bien las filmaciones muchas veces continuaban haciéndose en el agua, la relación del cuerpo con el espacio ya no pretendía presentar un espacio natural o un espacio real. Los espacios visuales que se construyen en su trabajo más reciente de videoinstalación son más oníricos, puesto que alteran esa relación habitual que tiene el cuerpo con el espacio y con los objetos. En 1997, Margarita Bali creó una obra que se titula Agua. Se trata de una videodanza en la que un grupo de bailarines y bailarinas están en la orilla del mar con una estructura metálica que está oxidada y que parecen los restos de un barco, y a esta estructura llegan las olas del mar. Esta obra está construida a partir de filmaciones que se hicieron de acciones corporales en ese espacio y que es poco propicio para la presencia del cuerpo por la fuerza que tienen las olas al llegar a esta estructura. Sin embargo, los cuerpos que fueron filmados efectivamente ahí, estuvieron ahí recibiendo el agua, interactuando con ella, respondiendo corporalmente con lo que es espacio y el movimiento del agua hacia en ellos. En este caso, para alterar la relación del cuerpo con el espacio, Margarita Bali se valía de las superposiciones, este, y las transparencias de las imágenes. Esta videodanza no constituye un espacio onírico de manera tan marcada como sucede en otras obras posteriores, pero sí está en juego en la obra la posibilidad de modificar el estado del cuerpo en un estado específico. Otras de las obras de Margarita Bali que tienen presente el agua es Marea Alta, que es una videoinstalación realizada en colaboración con la escultora Claudia Aranovich, que es una artista, y el artista sonoro Gabriel Gending. En esta obra, Margarita Bali lo que hace es sacar a los cuerpos de los lugares reales y construye un espacio de la fantasía en donde esos cuerpos son colocados. Es una forma de meter al cuerpo real en el mundo del sueño y de la imaginación. A diferencia de la obra de videodanza de 1997 titulada Agua, en la que se trataba de poner al cuerpo real en un lugar específico para jugar con las relaciones que ese cuerpo puede establecer con ese espacio. En cambio, en María Alta se trata de poner al cuerpo convertido en imagen en un espacio ficticio que, si bien no es un espacio de la naturaleza o de la vida cotidiana, sí está construido por un objeto tan tangible. Lo curioso es que en ambos casos el cuerpo filmado es un cuerpo que está en contacto con el agua. En conclusión, podemos decir que la danza contemporánea establece a través de sus prácticas creativas ciertas estrategias que bien pueden ser entendidas como herramientas de resistencia frente a la normalización de los individuos, frente al intento de las sociedades capitalistas de homogeneizar, de unificar a las personas. Una de las principales características de los procesos de creación de la danza contemporánea en Latinoamérica es que se constituyen como acciones colectivas y que permiten la conformación de ese cuerpo colectivo, al tiempo que abren procesos de singularización de las personas danzantes. La experimentación con el movimiento es una de las estrategias frecuentemente utilizadas para la conformación tanto de los procesos de singularización como de colectivización del movimiento, lo cual obliga a pensar a pensar eh, la creación como esta acción colectiva. Entonces, es necesario para esto poner en pausa lo que es, lo que se sabe, y las propias interpretaciones para poder generar estas aperturas a los otros y al espacio. Por lo que mucha de la experimentación danzaria está vinculada al territorio, ¿no? Como es el ejemplo de esta artista argentina que les he mostrado, cuya danza, si bien está en el espacio onírico,
siempre está presente en su obra la pregunta por el cuerpo y su relación con algunos elementos de la naturaleza, como lo que les he presentado ahora, el agua. Este, Podemos encontrar muchos otros ejemplos en donde de maneras muy diversas, porque no se puede hablar de que existe una unidad estilística en la manera en la que esto se hace, pero la pregunta por el cuerpo y su relación con el territorio y esa construcción del cuerpo colectivo sí está presente en muchas de las obras de la danza contemporánea en Latinoamérica. Y es una estrategia, digamos, de descolonización, esta necesidad de preguntar por el territorio, la relación del cuerpo con el territorio. Y bueno, a partir de esta noción de descolonización, de tratar de observar en los procesos de creación de la danza cómo se están construyendo estos procesos de descolonización, es que, digamos, partimos de ahí para estudiar cómo será, cómo es la danza contemporánea, cómo son las estrategias de los artistas contemporáneos en México y en Latinoamérica. Muchas gracias.